Vamos a empezar la última mesa de ese curso de verano y vamos a dedicarla a las víctimas del terrorismo. Durante mucho tiempo a las víctimas se las consideró el precio necesario de la historia. Eran protagonistas, pero eran pasivas y silenciosas. Quedaban, digamos que en las cunetas de los relatos, de los medios, de las políticas públicas, por algo que comentábamos esta mañana y ayer, que es el atractivo que tiene el mal y cómo el foco se ponía a menudo en los perpetradores, en los terroristas en este caso, y se dejaba a un lado a los damnificados. Las tornas empezaron a cambiar cuando se empezó a escuchar a las víctimas. Ocurrió primero después del Holocausto, cuando empezó la era de los testigos, y se fue consolidando unas décadas después. En España los años 90 fueron clave para que se escuchara la voz de las víctimas, para que empezaran a estar en el centro del debate público, y a nivel internacional la oleada de terrorismo yihadista que comienza con el nuevo siglo pues también es fundamental para que el foco se instale casi definitivamente en las víctimas. En ese proceso de poner en el centro a los damnificados, de poner en el centro a aquellos que no han respondido a la violencia con violencia, es necesario a menudo descender a la microhistoria. ¿Y por qué? Pues porque las cifras se quedan muy pronto vacías, como hemos visto en los últimos meses de pandemia, y porque la intuición del sufrimiento que han pasado estas personas, de un sufrimiento inimaginable, de repente toma cuerpo y se convierte en imaginable cuando lo concretamos, cuando descendemos a las historias pequeñas y le ponemos nombres y apellidos, y eso es lo que vamos a hacer en esta mesa. Nos acompañan Juan Francisco Benito, es el padre de Rodolfo Benito Samaniego, que fue una de las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Está también con nosotros Estefanía Vera, que es viuda del policía Isidro Gavino San Martín, y Gemma de los Ríos, que es viuda de Jorge García Tudela, también policía. Ambos fueron víctimas del atentado yihadista contra la Embajada de España en Kabul en el año 2015. Gracias a los tres de antemano por compartir vuestra experiencia con nosotros. Me gustaría, Juan, que empezaras tú, si te parece, ubicándonos en tu propia situación en ese 11 de marzo de 2004. Muy bien. No sé si se me oye bien. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos su presencia y la invitación que se nos ha cursado pues para dar este testimonio, que ya lo he dado en numerosas ocasiones, pero que cada vez que lo voy a iniciar es como si fuera la primera vez que lo diera. Soy de Alcalá de Henares, estoy casado con Conchi Samaniego y formábamos una familia pues muy unida, muy feliz, con nuestros dos hijos, Alex y Rodolfo. Aquel día 11 de marzo, un día como otro cualquiera, en el que nos levantamos muy temprano. Rodolfo se levanta justamente cuando yo salgo de casa, como siempre, y Alex sale un poquito más tarde. Transcurre el día de una manera normal. Yo cuando llego a mi despacho en Madrid, en la calle Ayala, pues siempre he tenido la costumbre de tener la radio, pues que era la forma más directa de tener las noticias del día y al mismo tiempo pues poder iniciar mi jornada laboral. No había transcurrido 20 minutos de mi estancia en el despacho cuando la voz de Iñaki Gabilondo, que entonces era el periodista que llevaba la cadena SER en el programa de la mañana, habla de que se ha producido un incidente en las estaciones de trenes de Atocha, unos incidentes que en principio no tenían mayor alcance porque se desconocía todo, pero según iba transcurriendo el tiempo, minutos a minutos, la noticia iba alcanzando mayor relevancia, y esta mayor relevancia ya se convierte, pero en cuestión de media hora, en una noticia ya importante. Ya se habla de que ha habido atentados en diversas estaciones, y obviamente en aquel momento pues mi primera reacción fue coger el teléfono y marcar a Rodolfo, porque yo sabía que Rodolfo era un asiduo del tren en el que se dirigía todos los días a trabajar a su empresa GESA. Rodolfo era ingeniero industrial
y al mismo tiempo utilizaba el tren porque era su medio para poder seguir estudiando. Él siempre su mayor ilusión era la transmisión del conocimiento y estaba preparando oposiciones en la tercera fase para profesor de matemáticas. El teléfono sonaba, pero la respuesta de Rodolfo no llegaba, pero el teléfono sonaba, con lo cual, obviamente, y dentro de este contexto de esperanza, pues nunca imaginábamos que podía ocurrir nada más que aquello, que el barullo, el lío, hacía que el teléfono, que sonaba de esta manera constante, pues que no fuera oído por Rodolfo. Mi forma de ser pues hace que ya mis llamadas se hacían, pero llamar, colgar, llamar, colgar, llamar, colgar. Bueno, se colgaba solo. Y entonces pues ya francamente me empezó a invadir cierta sensación de temor. Son minutos muy duros en los que empieza uno a evocar todo lo que... porque no sabes por qué tienes esperanza, pero empiezas a sentir temor. Sientes temor y empiezas a evocar, pues bueno, el día anterior, los días anteriores, la vida en la familia, empiezas a evocar todo. Y todo esto continuamente llamando. La proximidad de mi despacho con la estación de Atocha, simplemente hay que cruzar la calle Alfonso XII, que llega desde el Retiro hasta la estación. Pues bueno, llega un momento que digo, bueno, pues voy a intentar informarme porque, entre tanto, hablo con mi hijo Alex, él se desplaza en coche a Madrid, y Alex dice, papá, también estoy intentando hablar con Rodolfo y no lo localizo. Bueno, pues yo ya decido, en un momento ya de bastante tensión, pues desplazarme a la estación de Atocha, cojo un taxi está cerca, pero no había transcurrido ni 200 metros cuando el taxi se paraliza porque la ciudad ya se había colapsado. Estoy hablando de las 8 de la mañana, 8:30. No había transcurrido ni una hora de la noticia, pero Madrid ya estaba colapsada. Entonces, bueno, pues decido bajarme del taxi, ir andando, pues como aquello, haciendo honor a aquella frase del viaje hacia ninguna parte, porque iba hacia ninguna parte. Cuando llegó a la estación de Atocha ya había una multitud de gente y pues bueno, pues yo intento acercarme, intentar sacar alguna noticia. Todo esto, insisto, con continuo contacto con mi hijo Alex, y entonces al llegar a Atocha pues las noticias ya son mucho más duras porque ya se habla de que hay bastantes muertos. Todavía no se sabía la cifra de 191 muertos que al final se alcanzaron, y que había muchos heridos. Ya sabemos que fueron varios miles de heridos los del atentado. Cuando llegué a la estación de Atocha, pues bueno, ya había un círculo policial que cerraba todo y había un mando, no sé si sería un teniente o un capitán, pero que tenía las cosas súper claras porque serían las 8:30, 9 menos cuarto de la mañana, 9 como muy tarde, y el mando policial ya hablaba de un atentado yihadista. A las 9 de la mañana, o sea, el corte del atentado ya se conocía. Y bueno, pues la situación a partir de ese momento es cuando se hace verdaderamente dura, porque ya en casa se forma un círculo de gente, de apoyo, mis familiares, los compañeros de trabajo, entre los que estaba Nacho, y se forma ya un círculo de búsqueda, como tantas y tantas familias se movilizaron aquel día en la búsqueda. La búsqueda que duró muchísimas horas, porque estuvimos en el Hotel Nacional de Atocha, que decían que había un punto de concentración y de información, y a posteriori, pues bueno, a media mañana ya dijeron que se había concentrado en IFEMA, en ferial de Madrid, se había concentrado el servicio de información, y que todas las familias que estuvieran en búsquedas o demás, que allí es donde iban a tener la mayor información. Pues bueno, poco a poco, al principio estaba todo un poco desorganizado, pero sinceramente allí se organizó todo bastante rápido. Empezaron a sectorizar por grupos familiares. La esperanza la seguíamos manteniendo porque de vez en cuando se hablaba por los altavoces con el nombre de una persona que era uno de los buscados, y las familias pues alborozadas, obviamente, pues, y eso te daba mucha esperanza. En aquella situación nos tenemos que dar cuenta
de que hubo tanta gente, tantas miles de personas involucradas, que bueno, que el caos era total, desde una pérdida de sentido, desde el estar herido, haber llevado a estar en cualquier hospital o en centros clínicos, pues la situación pues se hizo pues muy desesperada ya, y cada minuto que pasaba se hizo más desesperada. Transcurrieron las horas, que se hicieron eternas, y de vez en cuando, ya a altas horas de la noche, las 11, las 12 de la noche, pues ya empezaron a dar por los altavoces a llamar a familiares de gente que había sido víctima. A nosotros nos tocó sobre las 3 de la mañana. Es decir, estuvimos desde las 8 de la mañana del día anterior hasta las 3 de la mañana en esa búsqueda desesperada de Rodolfo. A las 3 de la mañana nosotros estábamos en una habitación. Alex y Ana es la novia de Rodolfo, estaban, digamos, en el centro más cercano a la información, y pasaron a la habitación donde estábamos todos concentrados, en el que nos indicaron que Rodolfo estaba abajo. Aquel momento fue francamente muy duro, hasta tal punto que ni Conchita ni yo tuvimos valor para bajar. ¿Qué nos podíamos encontrar? Pues una persona que le ha tocado una bomba, pues te puedes imaginar cualquier cosa. Ese afán por mantener vivo el recuerdo de cómo era Rodolfo a mí me impidió, y a Conchita no le impidió, bajar, y fueron Ana y Rodolfo los que fueron a hacer el reconocimiento. Esos son los momentos en los que evocas quién era Rodolfo. Aparte de que era una persona jovial, inteligente, alegre, familiar, amigo, simpático, tenía todos los adjetivos que se pudiera catalogar. Muy inteligente, muy trabajador, pero sobre todo era muy buen hijo, y muy buen hermano, y muy buen nieto. Evocas de cuando era pequeño, evocas tantas cosas que ahora mismamente no la voy a explicar una por una, pero que todo el mundo se puede imaginar lo que es recorrer la trayectoria en unos minutos, la trayectoria de una vida, pero que te da tiempo. Te da tiempo a evocarla. Rodolfo nació deprisa y se fue deprisa. Nació deprisa porque nació en casa, en un nacimiento fulgurante, sin médicos, sin nada. Y murió deprisa en un instante. Hoy, Rodolfo cumplía 45 años. Hoy, 20 de julio, perdone la emoción, pero muchas veces, a pesar del tiempo transcurrido, es inevitable que estas sensaciones se almacenen en uno, y no le queda más remedio que expresar este sentimiento. Pensamos que la muerte de Rodolfo no tenía que quedar en vano, y no habían transcurrido 3 días desde su fallecimiento cuando ya mi hijo, Ana, los hermanos de Ana, mi hermano, hablamos de que teníamos que continuar esa labor que Rodolfo había dejado pendiente, que era la de transmitir sus valores de convivencia, sus valores de solidaridad, sus valores de transmisión de conocimientos, y decidimos crear la fundación que hoy en día es la que nos da esta alegría de saber que Rodolfo, que es el que nos empuja día a día en todos nuestros quehaceres, en todas nuestras actividades, en toda nuestra forma de sentir, nos empuja con su sonrisa, entre picarona y elegante, y es lo que nos ha llevado a mantener lo que nosotros queremos que se extienda, sus valores, que a través de la Fundación intentamos que se perpetúen. Rodolfo, me van a permitir, porque es el último que siempre suelo decir en mi testimonio, que normalmente lo suelo alargar un poco más, pero que por el tiempo que podemos tener tampoco lo quiero hacer demasiado largo. Rodolfo tiene en su sepultura
un escrito que le hace Ana, que es quien mejor le conocía, y le tiene pues eso, su epitafio. Y es: volverás con el primer rayo de sol de la mañana, con el viento susurrando entre las ramas, con la lluvia, con el granizo, con la nieve. Volverás con el calor de las tardes en primavera, con los niños jugando entre canciones, con la estrella que rompe la gran noche. Volverás, y en ese instante llenarás de color nuestras miradas, de calor nuestros inviernos, de esperanza nuestros sueños. Volverás y aquí estaremos, y todos los días Rodolfo vuelve. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por el esfuerzo. En cualquier momento, si queréis que paremos o lo que queráis, nos adaptamos a lo que digáis. Vuestra historia, Gemma, Estefanía, va en paralelo. Va a empezar Gemma a contarnos qué ocurre ese día de 2015 en Kabul y también cómo se estaba viviendo y cómo lo estabais viviendo vosotras desde aquí. Cuando quieras, Gemma. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo me reitero en el agradecimiento, en que siempre haya alguien que se ocupe de darnos voz a las víctimas, por lo que estoy eternamente agradecida. Bueno, pues como bien María ha dicho, mi marido era Jorge García, inspector de policía del Cuerpo Nacional, y fue en misión 3 meses a Kabul. En una misión pues que aparentemente, aunque fuese Afganistán y Kabul, se supone que no iba a ser complicada. Bueno, aquel día, aquel fatídico 11 de diciembre, un grupo terrorista se situó un coche en las puertas de la embajada, lo hizo explosionar. La explosión permitió hacer un hueco lo suficientemente grande para que ellos tuviesen total acceso a la embajada. Aquel día Jorge estaba en sus habitaciones porque era un viernes y allí en Kabul, bueno, en Afganistán los viernes es como aquí el domingo, un día de descanso, así que estaban él y todos sus compañeros descansando en las habitaciones. La habitación de Jorge estaba a pie de calle, con lo cual solamente la onda expansiva dañó todos sus órganos vitales, pero aún así él se espabiló y se armó y salió de su habitación. En ese momento se encontró con un terrorista y empezaron a dispararse. Los dos quedaron heridos. Jorge volvió a su habitación, donde el terrorista volvió a entrar y allí acabó con su vida. Mientras todo esto ocurría, los compañeros que estaban en sus habitaciones estaban un piso más abajo. Ellos, obviamente, esto me lo han contado. La primera sensación que tuvieron fue como si fuese un terremoto de la onda expansiva, porque días anteriores habían sufrido un terremoto y su primera sensación fue igual. Se fue la luz, bueno, el estruendo, se fue la luz, un humo gris. Entonces su primera intención era subir y salir hacia la calle, hasta que escucharon el alarma de Jorge y ya fueron conscientes de que estaban sufriendo un ataque terrorista. Y a continuación el resto de la historia, pues que continúe Estefanía. Bueno, buenas tardes. Ahí está encendido, no sé. ¿Funciona? ¿Sí? Ah, sí. Bueno, tengo que decir que es mi primera vez
explicando la historia, así que disculpas de antemano por que estoy un poco emocionada. Como dice Gemma, estaban todos en la habitación y como faltaba Jorge, habían escuchado las armas. Entonces Gaby, mi marido, decidió ir a buscarlo. Como no podía salir solo, un compañero fue con él. Salieron de esa habitación donde estaban, en dirección a la habitación donde estaba Jorge. Como habían tirado explosivos, había un coche ardiendo y tenían que rodearlo. Bueno, los terroristas ya estaban en la parte de arriba y le dispararon. Lo dejaron en el suelo herido. El compañero pues tuvo que retroceder y le dijo a Gaby que fuera para atrás y él se volvió a la habitación. Bueno, pues pasaban horas, iba desangrando, iba pidiendo ayuda, que me estoy desangrando. A pesar de todo me han dicho que siempre con humor. Cabrones, venía por mí, que me estoy desangrando. Pero no podían salir, o sea, la habían dejado vivo, realmente la habían dejado vivo, pues porque es que querían ir matando uno a uno, ¿no? Con eso había uno de los compañeros que había ido al aeropuerto, que no estaba en la embajada, había ido a buscar a la canciller y estaba escuchándolo todo desde la radio. Entonces intentó entrar, había afuera un coche blindado, pero claro, era tan estrecha la calle y la puerta tan pequeña que tenía que maniobrar. En una de las maniobras le tiraron explosivos, entonces tuvo que dejar el coche y no podía acceder a él. La embajada tenía otra entrada y él entró por la otra, lo que pasa es que si se acercaba pasaba como con el anterior compañero, pues que no podía, o sea, le dispararían. Y ya tenía heridas pues, de la bomba del explosivo que le habían tirado antes. Entonces, bueno, pues pasan las horas hasta que por fin llega el ejército noruego junto a los Estados Unidos y pues disparan a los terroristas, los matan. Entonces este compañero coge por fin a Gaby. A pesar de las horas que habían pasado, a mí sinceramente me sorprende mucho que no hubiera una ambulancia, lo subieran a una furgoneta sin ningún medio y de camino al hospital murió. Bueno, en el ataque a Kabul duró 12 horas y murieron Jorge y Gaby y 10 policías afganos, defendiendo también la Embajada de España. Durante todo este tiempo yo vivía en Granada junto con mis hijos y mi marido y bueno, pues ese día pues era un día pues normal. Un día habitual, un viernes donde estaban las actividades extraescolares, bueno, el colegio. Aquel día recuerdo que tenía a mi hijo pequeño un partido de fútbol, así que bueno, pues fue camino al campo de fútbol donde recibí la primera llamada que me dijeron y me alertaron de que algo ocurría, pero me hablaban de una casa de huéspedes cercana a la embajada, pero no se sabía exactamente qué estaba pasando. Entonces, bueno, en ese momento yo traté de aislar a mis hijos de cualquier información, los mantuve en sus actividades, pero a la par empecé pues a llamar por teléfono a todos los compañeros y a buscar información a través de Internet. Recuerdo que las primeras fotos que salían los muertos y yo buscaba la ropa, las botas, pero no, nadie me sabía decir nada, hasta que bueno, recuerdo además luego ya subí con los niños a casa y empezaron a salir la noticia en televisión. Llevé al comedor a mis hijos para que viesen una película y que no viesen ni escuchasen nada.
Y yo desde la cocina, pues igual, pues durante horas trataba de buscar información hasta que a las 8 de la noche me llamó el CNI. Me confirmó que era un ataque a la embajada, pero que no me preocupase que Jorge estaba en la sala de seguridad, aunque la operación seguía abierta. Yo en ese momento la verdad es que me quedé mucho más tranquila, llamé a toda la familia para decirles lo que me habían comunicado y que dentro de lo que ocurría, pues que estuviesen tranquilos. En ese momento empezó en las noticias a salir la foto de Gaby y pues yo y mi egoísmo pensó que no era Jorge. Y me aferré a las palabras de aquella mujer diciéndome que Jorge estaba bien en aquella habitación de seguridad. Hasta que a las 4 de la mañana, como en una película, llamaron a mi puerta y la imagen fue pues eso, como en una película, 2 personas uniformadas y un compañero al que yo conocía. Y nada más abrir la puerta y verles, yo ya sabía que algo había ocurrido. Así que mi reacción fue cerrarles la puerta y no quería que entrasen, no quería que me dijesen nada. Me dio una crisis de ansiedad, pero ellos ya venían acompañados por SAMUR, así que yo tengo la fortuna de haber estado cuidada, tratada desde el minuto 1. Me medicaron y bueno, pues pasadas las horas se despertó mi hijo mayor. Bajó las escaleras y claro, ellos no sabían nada. Y cuando baja las escaleras y ve que en su casa de madrugada está su madre atendiéndole el SAMUR, compañeros de su padre uniformados, pues se asustó. Obviamente se dirigió a mí a decirme qué ocurre, qué pasa, que yo le dije que le recordé, digo, sabes que papá estaba trabajando en un sitio peligroso y le dije, le recordé, le repetí en varias ocasiones que recordase siempre lo mucho que le quería a su padre. Y él enseguida me preguntó, ¿pero qué ha ocurrido? Digo, ha habido un ataque terrorista donde trabajaba papá. ¿Lo han matado? Y asentí. Mi hijo mayor lloró aquella noche durante muchas horas, pero fue la única noche que lloró la muerte de su padre. A partir de ahí, él padece de una depresión postraumática, la cual pues es complicada en una adolescencia de vivir con ella. Durante toda esa madrugada pues decidí trasladarme a Madrid porque la familia de Jorge y mi familia, yo somos de aquí, así que pues llegó la hora de despertar a Lucas, que en ese momento tenía 9 años, que estaba esperando que el 6 de enero viniese su padre con sus regalos de Reyes. Y sin manual de instrucciones me dirigí a él, le desperté y bueno, con él, a él le dije que su padre había tenido un accidente y igualmente, como a su hermano, le dije que siempre recordase lo mucho que le quería. Y él me dijo, bueno, qué había pasado, que si estaba bien. Yo no era capaz de contestarle. Así que directamente me preguntó si ha muerto y le dije, digo sí. Él, muy emocionado, me abrazó y con una madurez impresionante se levantó, se vistió, preparó sus cosas para marchar a Madrid. Yo tengo que decir que el funeral de Estado que tanto ha
a Gaby como a Jorge se le hizo fue memorable, que se unieron todos los partidos políticos asistiendo al mismo. Después, posteriormente, lo que queda de todos esos días, la verdad es que lo he tenido que ir reconstruyendo incluso con ayuda, porque yo hasta que fue el final de estado estuve medicada y hay partes que no tengo toda la continuidad de la situación, la tengo a fotografías. Y te doy paso, Estefanía, a ti para que continúes tú. Bueno, pues yo como me enteré, estábamos en casa, como un día normal, habíamos hablado por la mañana, hablábamos todos los días, 2 y 3 veces, pero bueno, dependiendo del horario, porque iban teniendo horarios o mañana o noche. Pues ese día, ese viernes, habíamos hablado por la mañana y bueno, pues siempre te despides súper bien y casualmente ese día, pues yo con prisas, con el niño, trabajo y todo, pues te despides lo justo. Pensando, lógicamente, que hablaríamos después, ¿no? Yo voy a mi trabajo, todo, estamos ya en casa y estaban reformando la casa, bueno, lo que era el salón, o sea, no tenía ni muebles, ni televisión, yo no tenía para ver la televisión ni nada porque lo estábamos reformando todo y yo tranquila porque yo pensaba que Gaby estaba durmiendo. Recibo un mensaje y me preguntan, ¿qué sabes de Gaby? Y yo, pues que está allí trabajando y ahora mismo estará durmiendo. Al rato me llama, o sea, me escribe otra persona, ¿sabes algo? ¿Ha habido algo en Kabul? Y yo, pues no lo sé, no tengo ni idea, o sea, en principio no, si no, pues me habrían avisado. Al rato me llaman y me dicen, oye, que ha habido un atentado en Kabul, en la embajada, cuando sepa más información te la paso. Ahí ya, pues... sabíamos lo de los terremotos y bueno, la zona donde estaban que no era la mejor, porque Gaby era la segunda vez que estaba, había estado 3 meses antes y volvió para estar 1 año y ya le quedaba nada para volver a casa definitivamente. Entonces, bueno, pues me vuelven a llamar, me dicen que hay un herido. Pues como dice ella, egoístamente piensas que no es tu marido, o sea, son muchas las personas que están trabajando allí, pues bueno, a ver quién será, ¿no? Entonces me vuelven a llamar y ya no es un herido, sino que hay un muerto. Pues de la misma manera sigues pensando que no es Gaby. Además, piensas en el currículum que tenía, instructor de defensa personal, francotirador, también instructor, o sea, tenía un currículum brutal. Entonces, pues no podía ser él. Me vuelven a llamar y es cuando me dicen que es Gaby. Yo digo, no puede ser. O sea, yo en todo momento, desde que me lo dicen, en ese momento dejo el teléfono. No quise ni escuchar más, estaba con el niño, lo abracé, lo miré, me fui para el salón, le dije a la gente que se fuera de casa y no entendían por qué, claro, pero pues dije, pues me acaban de decir que han matado a mi marido, o sea, pero bueno, pues fue muy surrealista todo, ¿no? Entonces, como colgaron, me volvieron a llamar, yo no contestaba. Por fin contesté y me dijeron que era real, o sea, que era real y que en un ratito iba a ir la policía a picarme a la puerta a hacerlo oficial. Entonces al rato pues viene el comisario, viene otro policía, 2 uniformados y pues el psicólogo. Entran en casa, bueno, ya le abro la puerta, ya sabes, yo en ese momento es que os juro que es que no te lo crees, aunque te abran, te lo estén diciendo, no te lo crees. Yo como viví eso, pues es que, mira, vino a mi casa al día siguiente el director general de la policía, vino el ministro, pero me parecía todo surrealista. O sea, cuando dicen que la realidad supera la ficción, es que es así. Y pues tienes muchas... A mí me dicen, ¿conoces a este, a tal? O sea, ¿has hecho esto? Yo realmente tengo como apneas, no me acuerdo. Además, fue tan largo, tenían que traer el cuerpo... funeral de Estado en Madrid. Bueno, pues yo realmente, es que ya os digo, hay trozos que no recuerdo. Yo en ese momento no lloré y yo, digamos que cuando ya realmente soy consciente es cuando estamos en Madrid y me dicen que si lo quiero ver.
Entonces yo voy a despedirme de él y es que os juro que lo veía y es que no me lo creía. Y bueno, pues intentas ver que es así, que yo era, bueno, una persona súper romántica, pensando en envejecer juntos, llevamos 16 años juntos, o sea, bueno, y que todo cambiase así, pues no lo podéis creer. Entonces empiezas a pensar, yo en ese momento pasó todo, ya os digo que yo ni miraba televisión, no era capaz de leer, no me concentraba, yo nunca me mediqué, porque yo aunque no dormía, yo digo, realmente cuando esté cansada, si duermo de día, dormiré de día, si tengo que dormir de noche, pero yo no me quiero medicar, yo tengo que buscar otra manera, ¿no? Pero no era consciente de que yo tenía una gran depresión. Fui consciente, bueno, me quedé en León, porque yo soy de Barcelona y vivíamos en León. Me quedé a León pues tiempo, porque creía que ahí era mi lugar, porque como era su lugar, pues realmente creía que era el mío, había nacido un niño, sus padres vivían allí. Realmente es que no era feliz, yo no salía de casa. Mira, el niño Aarón, bueno, que no le he dicho cómo se enteró de la historia, pues claro, ve policías allí, dice, mamá, ¿qué ha pasado? Y le expliqué pues lo mismo, con ayuda del psicólogo, pues que papá estaba en un sitio pues difícil y tal, y pues que no volverá. En un momento se lo tomó bien, después me vio mal y dijo, mamá, tranquilízate, tranquila, que fíjate, un nene de 6 años pues me dice que lo podemos salvar, que nos traigan su cuerpo, porque como en la película, bueno, hay una película que salvan a un perrito, que lo reviven, pues para él podía hacer eso mismo con su padre, ¿no? Pero bueno, pues desgraciadamente no es así. Entonces, Aarón, con 6 añitos, yo ya os digo que tenía una depresión brutal. Hay veces que él venía del cole, me lo iban a buscar, yo ni salía de casa, lo iban a buscar, lo llevaban, pero no salía de casa porque es que luego te encuentras con todo el mundo que te dice ¿y cómo estás? ¿Y cómo estás? Que es una pregunta habitual, pero cuando realmente estás mal, pues no quieres que te la pregunten. Entonces, bueno, pues hay veces que estaba realmente mal, no tenía ganas ni de levantarme, y él hay veces que iba con 6 añitos, me hacía una infusión, me la traía, y a veces tenía frío, venía, me tapaba, mamá descansa, yo me hago la cena, o sea, increíble, con 6 añitos, lo que realmente a mí me demostró. Luego decidí que yo tenía que salir de allí. Amigas y familia de Barcelona me decían que volviera para Barcelona. Entonces, bueno, antes de hacer ese cambio, porque realmente era un cambio, pues parece que no, pero para mí era grande, ¿no? El apego que yo tenía en ese momento en León. Entonces decidí hacer unos viajes, pero fui egoísta, egoísta o no, porque fui sin mi hijo, pero porque yo necesitaba estar sola. Fui a un lugar donde no tenía ni teléfono, no tenía absolutamente nada. Estuve en contacto con animales, ayudando a animales. Bueno, estuve en contacto con un proyecto de tortugas marinas. Estuve ahí un mes, luego me fui a Costa Rica con coche, otro mes yo sola, hasta que llegó un momento en que dije, yo creo que tengo que volver, ¿no? Pero me alegro de haber hecho eso porque yo volví ya con ganas de educar a mi niño, que antes no tenía, porque realmente no me quería. Entonces, el cambio, él ha sufrido pues muchos cambios, ya lo cambié de colegio en León, porque todo el mundo lo conocía por papá y tal, y yo tampoco quería que lo tuvieran como una burbujita, bueno, si no hace los deberes, pues no pasa nada, no me parecía bien. Y luego ya el cambio en León, Barcelona, él ha tenido pues la adaptación, es un niño que se adapta muy bien, pero a la hora de estudiar, pues ha tenido una preadolescencia, o sea, con 8 años ya me decía, si esto no vale la pena, si al final pues es que nos vamos a morir, o sea, ¿para qué voy a estudiar? Y claro, a mí me dejaba pues como un poco en shock, ¿no? Y hoy tiene 11 años, en nada hace 12, y es algo que tengo que seguir trabajando porque él, si fuera poli, pues no haría nada, ¿no? Y bueno, pues es un pequeño resumen. Mil gracias, Estefanía, por el esfuerzo. Antes hablábamos de lo que vosotras sabíais de ellos durante el tiempo que estaban allí, ¿no? De qué os habían contado vuestros maridos, de cómo vivían o cómo están viviendo en Kabul. ¿Qué es lo que
recordáis más? ¿Qué os llama más la atención ahora viendo lo que ocurrió después? Pues mira, Gaby, ya como os he comentado, había estado con anterioridad y ya había, bueno, en el 2009, no, en el 12 creo, en 2012, había hecho informes de tal y como estaba la embajada, porque estaba fatal, o sea, realmente ya con explosivos cayó todo, ¿no? Pero no hacían falta explosivos, o sea, donde dormían, en la zona donde dormían pues no era la más segura, la puerta de acceso delante, o sea, estaban en la habitación y el edificio que había delante ya los podían haber disparado desde allí, o sea, muchas anomalías, como la puerta de entrada del coche, o sea, de los coches, tenían que abrirlas a manos, o sea, tienes que bajar, vas en coche, tienes que bajar, abrir la puerta porque siempre estaba estropeada, o sea, surrealista total, que digas, ¿realmente tienes a la gente segura allí? Eso es lo que contaba. Bueno, y más cosas, claro. Y luego el día antes, perdón, justo antes de llamar, ellos se sentían que estaban metidos en el sentido de que ahí entraba cualquiera, mantas, no sé qué, entraba cualquiera. Y querían hacer una pequeña reforma de lo que era el edificio y habían entrado unos afganos a hacer la obra. Y justamente esos afganos habían dejado unas rejas en la parte de arriba sin poner. Y Gaby el día antes me dijo, estos cabrones, lo digo así, perdón, pero es como fue. Esos cabrones, a ver, no la vayan a liar porque han dejado esto. Y es que no me fío de nadie, porque nos miran hasta con desprecio. O sea, y fíjate que es donde justamente los terroristas es donde se pusieron. Bueno, yo creo que ha quedado en ese atentado, en los informes que se venían denunciando desde 2008, quedaba demostrado que la embajada no estaba en la zona green, que era insegura, que todos los oficiales que estaban trabajando pues no estaban en un sitio que reuniese las condiciones de seguridad y bueno, la mayor prueba es que el embajador no dormía allí, él dormía en la zona green. Vosotras iniciasteis una batalla judicial para intentar traer luz a lo que había ocurrido en ese atentado. ¿En qué situación, en qué punto está ahora mismo esa denuncia que vosotros pusisteis? Bueno, interpusimos una demanda penal contra los embajadores que el juez Pedraz archivó porque, bueno, obviamente somos conscientes de que ellos no asesinaron a nuestros maridos. Pero al final, bueno, una asesorada por tus abogados, abres ese proceso para luego abrir el contencioso administrativo y poder demostrar la falta de seguridad de la embajada. De hecho, creo que todas las víctimas durante mucho tiempo nos preguntamos el por qué nos ha pasado esto a nosotros o para qué, de qué ha servido. Bueno, yo necesito mirar a mis hijos y explicarles que por lo menos hayan cambiado las cosas, que allí ahora, pues cuando la gente va a trabajar, está en la zona de seguridad. Juan, en tu caso, cuando se celebran los juicios, el juicio por los atentados del 11M, como familiar de víctima, ¿te reparó de alguna manera que se celebrara un juicio, que se esclareciera lo que pasó? Nosotros, sinceramente, seguíamos el juicio un poco desde fuera. Nunca quisimos acudir a los juicios tan multitudinarios, con tanta diversidad de acusaciones y de opiniones. Considerábamos que poco podíamos aportar al juicio. Lo único que queríamos es que se hiciera justicia. Creemos además que el juez Bermúdez, que fue quien llevó el caso, los llevó magistralmente y creemos que su actuación solventó muchas dudas. Para nosotros, por supuesto que todas. Las pocas que teníamos, si tuviéramos alguna, porque tampoco teníamos muchas dudas.
Antes hablábamos de la onda expansiva del terrorismo, ¿no? De cómo un atentado es noticia un día o varios días, pero que las verdaderas consecuencias de un atentado aparecen en las familias, después, cuando no hay focos, cuando no hay nadie para contarlo. En tu caso, en el caso de tu familia, Juan, ¿cómo asimilasteis, cómo afrontasteis la pérdida de tu hijo? Hombre, la pérdida de Rodolfo, aparte de que Rodolfo era insustituible, ¿cómo la hemos llevado? Hemos perdido a Rodolfo, pero Rodolfo sigue día a día con nosotros. Rodolfo persevera desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Es más, tanto Conchita como yo, con Rodolfo hablamos todas las mañanas y por las noches nos despedimos de él. La pérdida, sobre todo en los primeros días, era inexplicable, de un dolor tan inmenso y tan intenso que simplemente la falta de su presencia nos llevaba a una situación de terror. Conchita entró en una depresión profunda. Yo francamente no sé si por tener que luchar contra algo más que contra el terror y el miedo, supe solventar la situación, porque desde el primer momento Rodolfo, sin decidirlo yo, seguía en nuestra vida, igual que sigue día a día. He dicho antes que Rodolfo cumplía hoy 45 años, hoy era el día de su cumpleaños, y bueno, pues esta noche, cuando vayamos a visitarle como hacemos todos los días, pues le felicitaremos y le diremos alguna tontería. En vuestro caso, Estefanía, Gemma, las dos habéis mencionado a vuestros hijos. En tu caso, Estefanía era muy pequeño, en el caso de Gemma, pues uno un poco mayor, otro en plena adolescencia. Los efectos que está causando en ellos el atentado han cambiado con el paso de los años. ¿Ha sido quizá lo más difícil para vosotras? ¿Cómo afrontáis los efectos que está teniendo en vuestros hijos? Bueno, yo, como antes he dicho, mi hijo mayor en ese momento tenía 14 años, ahora 19. Él le diagnosticaron una depresión postraumática, pero él no se deja ayudar. Mi hijo pequeño, desde aquel 11 de diciembre, empezó a desarrollar ataques de ansiedad, que luego fueron paulatinamente tranquilizándose y siendo más espaciosos en el tiempo, pero hace un mes y medio empezó a tener ataques de pánico, y eso me ha hecho tener que acudir al hospital a que le mediquen en 2 ocasiones. Es cierto que gracias al Ministerio, a Olga, que está aquí presente, pues le hemos buscado ayuda y está yendo a un psicólogo y bueno, en principio pues va mejor. ¿Tu hijo, Estefanía, te pregunta por qué pasó? No, ya lo hablamos y yo hablo de su papá siempre con alegría. Lo que sí que es cierto que no quiere ver fotos, ni vídeos, ni nada. Cuando he cogido el ordenador y he puesto para que vea algo, sí, y se va. O sea, no quiere tener ni en la habitación ninguna foto ni nada. No sé ni por qué, pero bueno, es así. Y él simplemente, o sea, yo siempre lo mantengo muy activo, hasta bucea conmigo, o sea, quiero decir, lo mantengo activo, haciendo siempre estar entretenidos, o sea, yo creo que si a mí me ve bien, pues al final él yo sé que va a estar bien. Sí que hay el problema del aprendizaje y tal, bueno, nos llamamos que cuando hizo el cambio, pues luego añades el catalán, aunque yo se lo he hablado siempre, pero bueno, ya otro peldañito más. Pero bueno, pues a seguir trabajando con él, pero realmente el problema que tiene es el aprendizaje, el decir que bueno, que para qué es esto si nos vamos a morir muchas veces, o cuando dice lo de instructora de buceo, dice, ¿para qué tanto esfuerzo? O sea, no ve el esfuerzo que puedas tener porque ve como el final.
Que luego, por otro lado, pues bueno, yo creo que ve la muerte como algo más normal que muchos de nosotros, ¿no? Porque la muerte de, por ejemplo, una perrita, pues es algo normal, se muere mi abuela, pues es algo normal. Yo creo que en ese sentido, pues soy yo la que tiene que aprender de él, ¿no? Y ya casi la última pregunta. Tú nos has dicho antes, Estefanía, que era la primera vez que dabas su testimonio, pero Juan y Gemma habéis ido a colegios, a institutos a contarlo. ¿Qué reacción tienen los alumnos que os escuchan, que os preguntan? Bueno, en primer lugar quiero decir que los alumnos, yo normalmente voy a chicos entre 14 y 16 años, muestran un respeto increíble, muestran un interés increíble. La mayor parte de ellos pues o eran muy pequeñitos o ni siquiera habían nacido cuando los atentados del 11 de marzo. Entonces siguen con mucho interés pues todo lo que les cuentan, e inclusive se sienten como muy vinculados, sobre todo en el plano personal. Se vinculan mucho en el plano personal porque son sentimientos que ellos van adquiriendo del conocimiento de otra realidad que consideran que no debe de existir, pero que existe, y que se ha extrapolado pues, bueno, a muchos sitios de España y a muchos sitios del mundo, donde todavía hoy en día el terrorismo y concretamente el yihadista, que en estos momentos es, digamos, uno de los mayores peligros que corren las sociedades, pues están en auge. Entonces estos chicos siguen con un interés. Además, después nos han contado los profesores que inclusive ellos piden hacer trabajos de campo sobre el tema y profundizan en sus estudios. ¿En tu caso, Gemma? Bueno, las edades son también más o menos las mismas, solo, no sé, tercero, cuarto de la ESO. También estuve en la Academia de Policía de Ávila, y ya obviamente el perfil es muy distinto. Pero en los chicos, sí, atención, emoción. Te encuentras desconocimiento porque bueno, al final ellos, creo que además es una generación que está muy acostumbrada a ver pues, el terror en sus propios juegos, y cuando le enseñas que el terror es de carne y hueso, tiene nombre, apellidos, y que además este tipo de acciones dan un zarpazo a muchas vidas, pues el verlo allí in situ les sorprende, les emociona, y es verdad que les causa curiosidad. Si queréis, abrimos un turno de preguntas, por si alguno de los presentes quiere preguntar algo. Bueno, en primer lugar, no sé si se me oye, ¿sí? Muchas gracias a las dos y a Juan. Juan, es un placer oírte, me emociono siempre, no puedo evitarlo. Y decirte una cosa, quería decirte que el esfuerzo es de los tres, pero especialmente hoy, Juan, por el día de cumpleaños de Rodolfo. Gracias. Porque eso yo sé que los días puntuales, los días de aniversario, deben ser mucho más difíciles, ¿no? Entonces, felicitarte a ti por haber tenido un hijo como Rodolfo. Eso en primer lugar. Muchas gracias. Bueno, y luego quería preguntaros a los tres qué de las cosas que os han pasado, qué de las personas que habéis tenido cerca, qué de las circunstancias que han sucedido después de todo esto han sido las más útiles para vosotros, para no sentiros solos y sentiros acompañados y acompañadas. ¿Qué es lo que os ha servido más? ¿Qué es lo que podríamos aprender las instituciones y las demás personas para saber cómo ayudar y cómo garantizar de alguna manera que no estáis solos y solas? Gracias.
Bueno, pues hombre, para mí fue fundamental desde el primer momento la ayuda psicológica, porque al final, pues como os decía, te encuentras en una situación de desamparo que no sabes muy bien, y más cuando tienes menores a los que les tienes que explicar algo así. Obviamente no hay un libro de instrucciones, pero si alguien te da unas pautas o te guía. Yo lo hice de la mejor manera que en ese momento me salió, pero no sé si fue correcta. Yo no sé si fue correcta la actitud que tuve, o no sé si fue correcta las decisiones que voy tomando. Entonces necesitas un bastón en el que apoyarte. Entonces, para mí personalmente fue, pues, la ayuda psicológica sí fue fundamental, y la económica también. La económica es fundamental porque al final, pues de igual manera te quedas... Yo recibí una nómina, la última nómina de mi marido era del 1 al 11 de diciembre. Es cierto que, bueno, pues tienes que arreglar los papeles porque sí está todo, pero hasta que todo eso pasa, yo tenía que seguir pagando la hipoteca el día 30. Tenía que llevar a vestir a mis hijos, darlos de comer. Y es verdad que hasta que esa ayuda llega, pues, bueno, si has sido previsora, tienes un colchón, pues perfecto, pero yo imagino que no todo el mundo tiene el poder tener ese colchón. Entonces, pues también entiendo que tiene que haber un proceso, yo intento empatizar y también entiendo que tiene que haber ese tiempo pero es complicado, y además en aquellas yo recuerdo que fueron meses y meses de papeles, y papeles complicados porque hasta, bueno, para hacer una declaración de herederos, que es obvia, pues yo he tenido que llevar a mis hijos a un juzgado y que declaren, como algo que no entendí y sigo sin entender a fecha de hoy. Pero bueno, el sistema es así. Bueno, pues antes acaba de decir el tema económico. En mi caso, congelaron las cuentas. Entonces se podía pagar todo, hipoteca y todo, pero a mí en mi caso me ayudaron para comprar, para comer. De todo esto, yo tengo que decir lo mejor: la Fundación de Huérfanos de la Policía. O sea, no había pasado un mes y ya le habían ingresado a mi niño por su pensión. De todo, para mí, ya te digo lo mejor. El tema de la documentación, pues ya os digo, si yo no era capaz ni a leer, imaginaros cuando, aunque ponga nombre, de verdad, yo veía nombre y es que no era capaz de poner a mi nombre. Sí que ahí, por ejemplo, la ayuda de alguien que te lo pudiera hacer o estar a tu lado, pues yo creo que es una de las cosas que se podría mejorar. Porque es que cuando estás en shock, pues realmente no puedes... Bueno, si se tiene que hacer, al final lo tienes que hacer, pero aunque tiras de familiares o algún amigo y demás, yo creo que dentro de todo que me he sentido arropada, tengo que decir. Yo en mi caso ese ha sido el tema económico, el tener que pedir, bueno, pues en su día fue duro decir que no tengo para comprar. Y el tema de gestionar, pues la documentación. Bueno, pues en nuestro caso lo que nos ha ayudado mucho fue la creación de la fundación, y la voy a discernir en 3 apartados. Primero, la familia, que forma parte de la fundación, por su apoyo constante, diario y de amor. Después, los amigos, que forman parte de la fundación, que nos han aportado desde el primer momento su cariño, su solidaridad y su apoyo en todos los términos. Y también, y lo vamos a decir, lo digo alto, nosotros las instituciones, todas las instituciones, cada una en su mayor o menor grado, pero todas han mostrado un apoyo que no vamos a ver cuál es mayor y cuál es menor. Todas las han apoyado.
Y después lo que nos ha apoyado mucho y a través de la Fundación es la magnífica relación que tenemos con todas las fundaciones y asociaciones de víctimas, muchas de las cuales están aquí presentes, con las que nos solidarizamos desde el primer momento en todo su dolor y en todo su esfuerzo, y por la que nosotros siempre hemos considerado que la unidad de todas las víctimas son las que nos hacen más fuertes para perseverar la memoria de los que no están, de los que sufrieron daños y de los que aquellos que hoy les gustaría y que seguramente que de donde están aplauden todas las iniciativas que las asociaciones y fundaciones están realizando. Lazos que cada vez, por nuestra parte, intentamos siempre que sean más profundos, y por lo que pedimos a todos los poderes políticos que las víctimas solamente se deben de utilizar para perseverar su memoria, no para otros fines, para perseverar la memoria de las víctimas, que es lo que nos une a todos. Y que seguramente que todos los que están aquí presentes es con lo que se sienten identificados, con la memoria. ¿Hay alguna pregunta más? Gracias, José María.